17 días para las elecciones internas del próximo 14 de agosto y estamos en compañía, en la mira, con la candidata a gobernadora por el Frente Amplio Progresista, Margarita Stolbizer. Buenas noches y gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué quieres ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Esto no se trata simplemente de una ambición personal o de un proyecto personal, no es que yo quiera ser. Creo que en realidad la provincia de Buenos Aires necesita un cambio profundo. Son más de 20 años del mismo partido político, sobre todo con un grado de deterioro muy importante en áreas claves, el área de la salud, de la educación, la falta de servicios de infraestructura. Y cuando uno compara eso en relación a los años de crecimiento económico y superávit de la Argentina, la verdad es que eso termina evidenciando el doble discurso, ¿no? De los que se dicen progresistas, pero no han sido capaces de dotar a millones de personas que viven, sobre todo en el conurbano, de agua potable, por ejemplo. Entonces creo que la provincia necesita un cambio y nosotros miramos mucho en esto el modelo de gestión de la provincia de Santa Fe. Y en Santa Fe lo que nosotros traemos es que se puede gobernar comprometidos con las necesidades sociales de los sectores más pobres, se puede hacer de manera transparente, administrar los recursos públicos con un criterio más justo y más transparente. Y bueno, lo que queremos es nosotros traer eso a este lugar. Y hemos logrado conformar un frente con distintas fuerzas políticas, con representaciones sociales. Y la verdad es que hay hoy una gran necesidad de ocupar este espacio vacante, porque las alternativas que se plantean al gobierno de Scioli son exactamente lo mismo que Scioli. Es a veces difícil encontrar las diferencias incluso entre las propuestas. Y yo creo que nuestra fuerza, el Frente Amplio Progresista, es la única que se posiciona claramente desde una perspectiva diferenciada con respecto a lo que hay. Cuando ustedes recorren la calle, ¿con qué se encuentran? ¿Cuáles son las principales consultas de la gente? No es muy difícil determinar cuáles son las demandas de la gente, ¿no? Porque además esto tiene que ver en realidad con lo que para nosotros es la base principal de cualquier proyecto, no solo individual, sino colectivo, que obviamente está vinculado con el trabajo. Cuando en una familia hay trabajo, la situación genera un ordenamiento de la vida familiar que se traslada a una nación en donde si hay trabajo, la gente sale de su casa todos los días, eso pone en marcha, digamos, una maquinaria, que es la maquinaria que realmente hace crecer a los países. Entonces, para nosotros es muy importante esto. En una provincia con el potencial que tiene nuestra provincia, es necesario que podamos nosotros encontrar la forma, y la hay, obviamente, pero esto tiene que ver y depende de políticas públicas, depende de reorientar la educación, de reorientar la infraestructura, de reorientar la política impositiva, hay la política social, obviamente. El problema central es ver cómo nosotros reducimos la pobreza, y para salir de la pobreza efectivamente y en términos de un proyecto sustentable en el tiempo, la fórmula es el trabajo, es el acceso a la educación primero, una educación de calidad y que abra puertas para el trabajo, pero el otro es asegurar que haya fuentes de trabajo digno y estable para toda la gente. ¿Y esto está vinculado o relacionado en forma directa con la inseguridad? Está muy relacionado, por supuesto que sí, porque hay una génesis del problema de seguridad que tiene que ver con conflictos sociales. Ahora, no hay que quedar de ninguna manera con esta idea de una estigmatización que vincula la pobreza con el delito, porque la verdad el delito está más vinculado con las grandes organizaciones criminales del delito complejo que con la situación de la pobreza. Ahora, hay un conflicto social que lo que genera es marginalidad. Entonces el problema es cuando un chiquito se cría en una casa donde en lugar de tener un pan en su mesa del desayuno, hay un revólver en la mesa del desayuno, esto genera una subcultura distinta a la cultura media, donde los valores se han trastocado de tal manera que es muy difícil después esperar conductas acomodadas a lo que la sociedad media quiere. Ahora, ¿cómo se le va a pedir responsabilidad hacia la sociedad, sectores pobres que nada reciben del Estado, cuando uno ve en realidad grandes organizaciones criminales, cuando uno ve además organizaciones mafiosas integradas por funcionarios públicos, políticos, dirigentes sindicales, empresarios? Eso que es la clase dirigente argentina está involucrada en escándalos delictivos como la mafia de los medicamentos, como tantas otras. Entonces, ¿cómo se puede pedir después conducta a los de abajo? Entonces hay que recomponer una estructura del Estado, la relación entre el Estado y la sociedad, a partir de una recuperación de valores
valores humanos y morales que tienen que ver sin ninguna duda con la identidad que a una sociedad o a una familia le da el trabajo. Sin ir más lejos, las investigaciones hacia Moyano, Gerardo Martínez, Carlos Quintana en las últimas horas también. Bueno, eso ha venido demostrando de qué manera hoy hay un sindicalismo demasiado vinculado con los negocios, con los malos negocios además, porque ya no solamente tenemos una cuestión que es éticamente reprochable a un modelo de desarrollo productivo, económico y de igualdad como nosotros queremos, que son los sindicalistas devenidos en empresarios, sino cuando incluso muchos de los negocios en los que participan los empresarios son negocios vinculados con la corrupción o con delitos como es la mafia de los medicamentos, que es una cuestión tan pero tan escandalosa, donde esta clase dirigencial argentina truchaba medicamentos destinados a enfermos terminales, ¿no? Sí. Entonces, ahora, frente a todas esas cosas, nosotros insistimos siempre con que lo que hace falta es una sociedad que se indigne frente a esto, porque esas cosas no cierran y no terminan si la gente que tiene prejuicio y condena en su discurso la corrupción, después termina votando a los corruptos. Entonces, nosotros tenemos encabezando nuestra lista de candidatos a diputados nacionales a una persona como Víctor de Genaro, que realmente es el símbolo exactamente de lo que nosotros pretendemos como organización gremial, porque tampoco hay que caer en el error de estigmatizar el movimiento obrero y descalificar a todos. No, la verdad es que uno tiene que recuperar el valor del trabajo y también el valor de las organizaciones sindicales, pero que tienen que servir para defender y mejorar las condiciones de los trabajadores y no para favorecer el enriquecimiento de los dirigentes. Margarita Stolbizer, para usted con respecto al caso Joclender, ¿habría que investigar a Eve de Bonafini? ¿No puede estar ajena al desconocimiento de lo que hacían los Joclender? Por supuesto que no, porque, a ver, primera aclaración. A mi juicio esto es un episodio muy escandaloso. Primero que nada porque estamos hablando de una estafa donde las víctimas son los sectores más pobres que tienen su esperanza, su sueño y su necesidad atrás de una vivienda. Sí. Entonces eso ya es escandaloso. Lo segundo es que estamos hablando de recursos del Estado, pero no de un cheque, no es alguien que se quedó con una transferencia, la verdad. Son muchos años de transferir una enorme cantidad de dinero sin ningún tipo de controles, donde es imposible que Debido no tenga una responsabilidad directa. Porque además hay que mirar Debido en el contexto de todos los escándalos que han pasado por ese ministerio, porque es Ricardo Jaime, es Skanska, son las valijas, la relación con Venezuela, una cantidad de cuestiones que tienen que ver con un ministerio manejado de manera para nada transparente. Dentro de todo ese contexto de las relaciones de ese ministerio está esta. Y por lo tanto, el tercer aspecto que para nosotros es gravísimo es que se termine ensuciando una bandera tan legítima como la de los derechos humanos o la de las madres de Plaza de Mayo. Ahora, es imposible que Eve de Bonafini no estuviera al tanto de los manejos que Joclender hacía. Joclender y otros miembros de la fundación. Entonces, lo que hay que investigar es claramente la fundación, porque ahí adentro hay responsabilidades políticas como hay responsabilidades penales también. Entonces, todo eso hay que investigarlo. La traigo otra vez a lo que es la provincia de Buenos Aires. ¿Usted le cuestiona a Scioli esto de ser sometido al gobierno nacional? ¿No hizo nada bien Scioli en estos 4 años de gestión? A ver, el cuestionamiento que nosotros hacemos respecto a su nivel de adhesión, de la incondicionalidad que él tiene con el gobierno nacional, es porque él ha terminado poniendo una provincia de rodillas, donde la provincia no tiene ni autonomía para decir cuáles son las obras públicas que se hacen en esta provincia, ¿no? Entonces, esa relación con un gobierno nacional que hoy se queda con el 80% de los recursos que recauda la Argentina, en desmedro no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de todas las demás provincias, y los recursos que la provincia de Buenos Aires aporta, que son el 40% de la riqueza total nacional, no van a parar a resolver los problemas de los pobres de Formosa, van a enriquecer los bolsillos de los empresarios amigos, de ese capitalismo de amigo, que son los Cristóbal López, los Eskenazi, todos los empresarios que se han beneficiado con el juego fundamentalmente, con obras públicas. Entonces ahí ha ido a parar nuestro dinero, y esas son las cosas que nuestro gobernador no ha sabido defender.
Margarita, ¿llega bien el Frente Amplio Progresista para el 14 de agosto en cuanto al posicionamiento en la sociedad? Sí, muy bien. Yo creo que nosotros estamos ocupando un espacio vacante. Creo que hay una gran necesidad de que exista una alternativa política clara y honestamente progresista. El resto de las opciones que se presentan son más de lo mismo. Las cosas que propone de Narváez o Eduardo Amadeo, que es el candidato de Duhalde, no son diferentes a las que hace Scioli. Entonces creo que nosotros estamos muy bien posicionados porque somos lo único diferente frente a lo que existe. Obvio que nosotros pensamos que la elección verdadera, donde se eligen los representantes, es la de octubre. Entonces nosotros trabajamos con la mirada puesta no solamente en agosto, sino en octubre. Agosto es muy importante que la gente vaya a votar para impedir que se instale una fotografía de algo tratando que eso es definitivo. Y nosotros creemos que ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial son invencibles, ni creemos que la alternativa a ellos puedan ser algunos de los que proponen una vuelta al pasado. Entonces, nosotros estamos en una etapa de instalación, de conocimiento, estamos esperando seguramente el impulso que va a venir de este fin de semana, que va a ser la elección de Santa Fe, donde el Frente Progresista seguramente ganará la elección y eso nos va a dar a nosotros obviamente un empuje que nos posiciona en este papel que es el que nosotros queremos y realmente creo que vamos a estar ocupando, que es el papel de la fuerza política que se constituye en la alternativa frente a los que gobiernan. Nosotros hoy estamos en esa discusión. Hasta octubre trataremos de llegar para ganar el gobierno, pero hoy estamos en la discusión de posicionarnos nosotros como la alternativa. Y eso no es muy difícil de ver cuando en la elección de Santa Fe la fuerza política que gana es la nuestra, en la de Córdoba ganamos o estamos ahí y no existen las otras fuerzas opositoras. O sea, en todas estas elecciones que vienen, el Frente Progresista es el que está mejor posicionado frente a la confrontación con el gobierno nacional, ¿no? Ahora, ¿usted cree que deberían ser obligatorias la del 14 de agosto teniendo en cuenta la cantidad de indecisos? El problema es que son obligatorias. Para nosotros no eran elecciones que se debían haber sostenido, por lo menos en los cargos donde no hay competencia. Distinto es en un partido que presentó 3 candidatos a intendente, bueno, eso era bastante natural. No se debió haber sostenido cuando no había disputa política. Ahora, lo cierto es que hoy está y son obligatorias. Para nosotros, por eso decía, no deberían servir para instalar una fotografía definitiva de algo que de aquí a octubre va a cambiar, claro, porque hay muchos indecisos. Algo va a elegir igual. Es claro, o no va a ir a votar. Yo creo que va a haber un bajo porcentaje de votantes, porque además en todas las elecciones hay un porcentaje muy alto de gente que define su voto sobre los últimos días. Esto siempre es así. Entonces, ¿por qué razón nosotros deberíamos dar como que el voto emitido en agosto es definitivo? Entonces, para nosotros no hay que... Pero bueno, lo cierto es que la elección está y por ley es obligatoria, entonces todos los ciudadanos deben saber que tienen que ir a votar. Nosotros esperamos que vayan y voten al Frente Progresista, que es lo único realmente que se posiciona hoy como una opción clara y honestamente progresista frente al gobierno, pero hoy hay que ir a votar, así que esa es hoy con lo que nosotros tenemos que manejarnos. Margarita Stolbizer, muchas gracias. Al contrario, gracias.